En el presente video se va a abordar la estrategia para resolver situaciones concernientes a secuencias cíclicas. Para esto se va a resolver la siguiente situación. Se tiene la siguiente secuencia de dígitos: 1, 4, 0, menos 1, 2, menos 4, 1, 4, 0 y así sucesivamente. La pregunta establece lo siguiente: determine el número que le corresponde a la posición 705. ¿En qué consiste la estrategia? En primera instancia, hay que identificar el ciclo de la sucesión. En efecto, vamos entonces a analizar la sucesión para identificar el ciclo. Entonces observe que tenemos 1, nuestro primer término, segundo 4, tercero 0, cuarto menos 1, quinto 2 y sexto término menos 4. Observe que a partir de menos 4 se vuelven a repetir exactamente esos mismos números en el mismo orden. Eso quiere decir que el ciclo para esta secuencia está dado por los números 1, 4, 0, menos 1, 2, menos 4. Ahora bien, ¿cómo determinamos el número que le corresponde la posición 705, sabiendo que esos números se van a repetir infinitamente en ese mismo orden? Entonces, para responder esa pregunta, simplemente se realiza la división entre el número de la posición y el número que corresponde a la cantidad de términos que conforman el ciclo. Entonces, el ciclo está conformado por ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, hay que dividirlo entre 6. Cuando se resuelva esa división, nos vamos a centrar en el residuo. En efecto, 7 entre 6, 1. 1 por 6, 6, K7, 1. 10 entre 6, a 1. 1 por 6, 6, K10, 4. Bajo la siguiente cifra: 45 entre 6, 7. 7 por 6, 42. Que a 45, 3. Nuestro interés se va a basar en el residuo. Recordemos que si el residuo de esa división nos da 1, significa que el término que le corresponde a la posición dada corresponde al primer término. Si el residuo nos da 2, el término corresponde al segundo. Si el residuo nos da 3, el término que corresponde a la posición dada corresponde al término número 3. Pero ¿qué ocurre cuando el residuo es igual a 0? Recordemos que cuando el residuo sea igual a 0, corresponde al último término de nuestro ciclo. En este caso, el residuo nos dio 3. Significa entonces que el término que le corresponde a la posición 705 es igual al término que está en la posición 3 de nuestra secuencia cíclica. ¿Y cuál es el término que está en la posición 3? Vamos a ver. Aquí nuestro primer término, que es el 1, segundo término es el 4 y el tercer término es el 0. Por lo tanto, el término que le corresponde a la posición 705 es el número 0. Ahora se tiene la siguiente secuencia de dígitos: 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1 y así sucesivamente. La suma de los 100 primeros términos es, bueno, vamos a comprender la pregunta. ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? La pregunta nos pide que determinemos la suma desde el primer término de esa sucesión hasta el término 100. Listo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es a determinar el ciclo de esta secuencia. Entonces, observemos aquí que nuestra secuencia arranca 1, 0, 2, 0, 3 y 0. A partir del 0 se vuelven a repetir los números anteriores en el mismo orden. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Eso significa entonces que nuestro ciclo está conformado por estos números. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos de hacer? Como ya sabemos cuáles son los números que conforman el ciclo, entonces vamos en primera instancia a calcular la suma de un ciclo. Lo voy a llamar C1, es decir, la suma del primer ciclo. Entonces sumamos esos términos. 1 más 0 más 2 más 0 más 3 más 0. En esta suma obtenemos como resultado 6. Es decir, la suma de un ciclo es 6. Entonces necesitamos ahora saber cuántas veces se repite este ciclo del término 1 al término 100. En efecto, para lo cual dividimos 100 entre el número de términos que conforma el ciclo. ¿Cuántos términos tiene nuestro ciclo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, entre 6. 10 entre 6 a 1. 1 por 6, 6. K10, 4. 40 entre 6 a 6. 6 por 6, 36. K40, 4. ¿Qué quiere decir el cociente? Este término. Este término significa que el ciclo del término 1 al término 100 se repitió 16 veces. Entonces, como un ciclo, la suma de un ciclo es 6, entonces para hallar la suma de esos 16 ciclos, simplemente multiplicamos 16 por 6. Y eso nos da 96. Pero ojo, ¿a qué corresponde este resultado? Este resultado corresponde a la suma del término 1 hasta el término 96. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí tenemos residuo 4. ¿Listo? Residuo 4. Eso significa que después de esos 16 ciclos no se logró completar un ciclo, sino que quedaron los términos A sub 97, A sub 98, el término 98, el término 99 y el término 100. Entonces, a este 96 le debemos sumar la suma de estos 4 términos. Ahora bien, recordemos que como el residuo nos dio 4, entonces el ciclo después del 96 arranca en el término 1, que corresponde a 97. El término 98 corresponde al término 2. Y el término 99 corresponde al término 3. Y el término 100 corresponde a quién? Al residuo, que sería el término 4. Entonces, resolvamos esto. Nuestro término 1, ¿cuál es? 1. Nuestro término 2 es 0. Nuestro término 3 es 2. Y nuestro término 4 es 0. Esta suma nos da un total de 3. Entonces la suma total sería 96 más 3. Y 96 más 3 obtenemos como resultado 99. 96 más 3 obtenemos como resultado 99. Entonces ahora la opción de respuesta correcta sería el ítem B.
Espero que este video sea de utilidad.